No sé si conocéis el cuadro de Magritte, pero debajo de lo que es evidentemente una pipa, él escribe, esto no es una pipa. ¿Qué pretende con eso? Pues pretende que nos hagamos reflexionar sobre qué significa ser algo. Porque evidentemente no podéis hacer con esa pipa lo que haríais con una pipa. Es la representación de una pipa. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Vale, pero ¿y esto? Tiene la forma de una pipa, el tamaño de una pipa, tiene el conducto que tienen las pipas. ¿Es una pipa? No, tampoco es una pipa, porque si empezamos a hacer lo que haríamos con ella, con una pipa normal, el calor haría que esto se derritiera y entonces no podría hacer su función. Tenemos, por tanto, algo que parece una pipa y no lo es, y algo que no llega a hacer la función de la pipa. Una conversación parecida a esta, estoy segurísimo, tuvieron hace unos 30 años en un laboratorio de Iowa, cuando mirando por el microscopio descubrieron algo que cambiaría para siempre la comprensión que tenemos hoy en día de cómo se lucha contra un tumor. Y para contároslo, voy a atentar contra uno de los dogmas de la divulgación científica, ese que dice, huirás de usar términos complejos. Me vaya a perdonar, 10º aniversario de Grandociencia, último día. Yo creo que nadie se va a quedar atrás si os hablo de lo que es el mimetismo vasculogénico. Mimetismo vasculogénico. Es un concepto que mola bastante, la verdad. Puede ser que yo lo diga porque estoy un poco condicionado, porque le dediqué un montón de tiempo, pero bueno, en estos 8 minutos, 16 segundos que me quedan, voy a intentar desgranaros este concepto para que lo apreciéis un poquito. Si no me quedo en blanco, que también me pasa, ya aviso. Esto es un tumor. Bueno, es la representación de un tumor. Como veis, está formado por muchas células distintas. Tenemos células tumorales, pero no están solas. Esto era algo que no siempre se ha sabido. Antes se pensaba que un tumor era simplemente una acumulación de células tumorales que crecían sin control. Pero hoy en día sabemos que hay células del sistema inmunitario, hay células de soporte, hay vasos sanguíneos. Como no me puedo detener en todas, me voy a quedar con los vasos sanguíneos. Voy a contar lo importante que es el vaso sanguíneo en un tumor. Resulta que un tumor es como si fuera un órgano en muchas ocasiones y necesita alimento, necesita nutrientes, necesita oxígeno para crecer. Y a partir de cierto tamaño tumoral, este alimento tiene que llegar sí o sí a través de vasos sanguíneos. Cuando se forman nuevos vasos sanguíneos en un cuerpo humano adulto, solo se hace de manera temporal, por ejemplo, cuando tenemos una herida para curar esa herida. Pero en un proceso tumoral, ese proceso está continuamente activado. De hecho, esto hace, el estar continuamente activo, que los vasos sanguíneos sean aberrantes, sean desorganizados, sean un poco caóticos. Los procesos por los que los tumores forman nuevos vasos sanguíneos está súper estudiado y, de hecho, es una cosa muy importante, es uno de los principales frentes de lucha contra el tumor. Y hay muchas terapias que lo que hacen es que bloquean la formación de esos vasos sanguíneos. Imaginad que estos vasos sanguíneos necesitan una señal que inicia ese proceso de formación y nuestra terapia bloquea esa señal. Entonces el vaso se queda como latente y acaba siendo insuficiente para el crecimiento tumoral. Vale, resulta que esos vasos sanguíneos dan el alimento al tumor, ¿verdad? Y eso es la base de la terapia. Esas terapias que tan buenos resultados dan, presentan un problema y son las resistencias. Resistencias que, por cierto, vienen dadas por el mimetismo vasculogénico. Pero bueno, vamos a entrar un poco en faena porque si no nos entretenemos. Vásculo viene de vaso y génico, génesis. Se generan, se forman nuevas estructuras que no provienen de vasos sanguíneos preexistentes. ¿Y mimetismo? Si pensáis en mimetismo, en la naturaleza podéis encontrar muchísimos ejemplos. Básicamente consiste en pretender ser algo que no se es para conseguir un beneficio, ya sea que no ser comido, que te dejen en paz, etc. A mí el que me gusta es este. No sé si lo conocéis, pero lo presentan muchos tipos de orquídeas en los que una parte de la flor imita el abdomen de una hembra de insecto. ¿Con qué objetivo? Pues con que llegue un macho de esa misma especie, se piense que es una hembra y tenga una relación sexual con la planta. Una relación muy improductiva para el macho, pero muy beneficiosa para la planta, que se poliniza. Vale, pues en el caso del tumor lo llamamos mimetismo porque no son vasos sanguíneos, imitan esos vasos, incluso imitan la función de esos vasos.
Para contaros cómo funciona el mimetismo vasculogénico, me he traído algo que me gusta mucho también, que son los mosaicos de la Alhambra. Esta adaptación la hice para la portada de mi tesis doctoral y con ese entramado pretendía representar qué es la matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Pues la matriz es un conjunto de moléculas que están súper entrelazadas y que rodean y soportan todos los tejidos del cuerpo. Vale. Pensad que eso entonces es como un trozo de tumor, una sección, y que lo que veis ahí en el centro es un vaso sanguíneo visto desde frente. Vamos a quitar un poquito así para que se vea un poquito mejor. Los vasos sanguíneos están formados por un tipo de célula especial que se llaman células endoteliales. Estas células son las que forman las paredes de los vasos y forman esos tubos, ¿no? Y esas células están normalmente rodeadas de unas células de soporte que se llaman pericitos. No confundir con los periquitos, que son otra cosa totalmente diferente y no viene al caso, ¿vale? Y aparte están las células tumorales, ya sea cerca de los vasos o por el resto del tejido. Esto sería un vaso sanguíneo normal. En el caso del mimetismo vasculogénico, las propias células tumorales se agrupan para formar una especie de estructuras por las que pasa la sangre. Y si os fijáis, y esto es muy importante, se ve una pequeña lámina que está entre el torrente sanguíneo y la célula tumoral. Es decir, la propia célula tumoral es capaz de reorganizar, de remodelar su entorno para adaptar esa matriz y hacer unos tubos por los que pasa la sangre. Esto es una foto real de unas secciones de un tumor. En la foto de la izquierda, en la E, se utiliza un anticuerpo que tiñe las células endoteliales. Y estáis viendo ahí abajo un vaso sanguíneo, pero solo el vaso. En la de la derecha, en la F, ese anticuerpo tiñe la matriz extracelular. Y podéis ver que se ven unos entramados que parecen vasos sanguíneos, pero no, está tiñendo matriz extracelular. Y si os fijáis, en la foto de la izquierda, los azulitos son los núcleos de las células, podéis ver cómo esas células se disponen de tal manera que dejan un espacio por el que acaba pasando la sangre. El mimetismo vasculogénico se ha visto en muchos tipos de cánceres y es un signo muy negativo de supervivencia de los pacientes. Por dos motivos. Primero, porque si vemos este tipo de estructuras, significa que las células tumorales son tan destructivas que son capaces de remodelar su entorno para formarla. Y en segundo lugar, significa que son resistentes a las terapias a las que las sometemos contra esos vasos sanguíneos. Si os acordáis, he dicho que había una señal que se bloqueaba en esas terapias, pero estas estructuras ignoran esa señal porque no son células endoteliales. Entonces, por mucho bloqueante que pongamos, no sirven de nada y siguen creciendo esta estructura y, por tanto, se mantiene el alimento del tumor. A día de hoy todavía no hay ningún tratamiento contra el mimetismo vasculogénico, aunque sí es verdad que hace un par de años se descubrió un posible fármaco que parece que funciona y están haciendo ensayos clínicos. Y bueno, parece que hay cierta esperanza en este sentido, ¿no? Seguramente no acordéis demasiado cuando salgáis dentro de un rato de esto que es el mimetismo vasculogénico, pero yo me quedaría muy contento si en alguna conversación que podáis tener relajadamente esta tarde, mañana, cuando sea, pasado, pues podáis decir, hablando del cáncer, esto no es un vaso. Muchas gracias.